tenemos a cargo la ponencia de analgesia y sedación en pacientes neurocríticos, a cargo del médico Gerson Escobar Montes, médico asistente del servicio de emergencia. Lo recibimos con fuertes aplausos. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer por la invitación que me hicieron para poder exponer este tema, un tema bastante importante en emergencia, sobre todo por la cantidad de pacientes neurocríticos que vemos, ¿no? Es muy común en las emergencias los pacientes que llegan con hemorragias cerebrales, con estados epilépticos, ¿no? Y por qué no decir al paciente por resucitado con lesión cerebral producto de la isquemia. Primero declaro no tener conflicto de intereses, no tengo el apoyo de ningún laboratorio, tampoco soy del partido fujimorista, ¿no? Solo es una imagen. ¿No? A diario en las emergencias nos enfrentamos a pacientes que llegan con lesiones neurológicas severas, ¿no? Que van a ser evidentes, como se ve en esta tomografía, que es de un paciente que en este momento está hospitalizado en la unidad de shock trauma de acá del hospital, ¿no? O también tomografías o lesiones cerebrales que no son evidentes a la tomografía, como la que vemos ahí, ¿no? Que es un paciente posparo que ha recibido resucitación de más o menos 30 minutos, ¿no? Con graves secuelas hipóxicas que en este momento no van a ser notadas. Bueno, está de más, creo, hablar un poco de esto, de la presión de perfusión cerebral y de la presión intracraneal, ¿no? Y el compromiso hemodinámico que pueden generar algunos fármacos sobre esto, ¿no? Y que es muy importante manejar la demanda metabólica de oxígeno. Mucho hablamos en los pacientes, por ejemplo, que tienen un Glasgow menos de 8 o que están con Glasgow en 7, con severo compromiso neurológico, a quienes se les indica, por ejemplo, no realizar sedación, ¿no? Y en ellos es en quienes se les debería sedar con mucha más, se les debería meter en una sedación más profunda con la finalidad de disminuir el consumo de oxígeno. Al final, la sedación y la analgesia en el paciente neurocrítico todavía sigue siendo un tema muy poco estudiado dentro de las emergencias, ¿no? Les voy a mostrar en un momento más que en una de las grandes guías clínicas, mencionan la sedación y la analgesia todavía en el año 2007 y después de eso no lo han vuelto a actualizar, ¿no? ¿Debido a qué? La literatura viene del primer mundo, ¿no? de Estados Unidos, de Europa, lugares donde este tipo de pacientes, los pacientes neurocríticos, son manejados solo por algunas horas dentro de la emergencia, ¿no? No son manejadas como en nuestras emergencias. No los tienen 2, 3, 4 días con sedación cuando nosotros los médicos emergenciólogos no estamos preparados para este tipo de pacientes. Es así que la mayoría de literatura con la que contamos es literatura que viene de estudios que son realizados en las unidades de cuidados intensivos. Ellos son quienes tienen mucha más experiencia y desafortunadamente su experiencia está en pacientes neurocríticos pero posoperados. Al final, lo que se quiere con la sedación y con la analgesia es reducir la ansiedad del paciente, reducir el dolor que pueda tener el paciente y de esta manera se pueda balancear los efectos que se busca obtener, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena sedación en el paciente, vamos a tener un paciente despierto, con muchos gestos de dolor, vamos a tener a un paciente que puede retirarse algunos dispositivos que pueda tener conectado en ese momento, ¿no? Y si lo metemos en una sedación demasiado profunda, vienen todos los problemas de neumonías asociadas a ventilador, aumento de la estancia en la unidad de cuidados intensivos, aumento del tiempo dentro de la hospitalización, el tiempo general de hospitalización, ¿no? Empieza a tener el paciente neuropatías del paciente crítico, entre otras más, ¿no? Lo ideal es siempre tratar de mantener y sedar al paciente en un estado intermedio, de acuerdo a sus necesidades. Tenemos pacientes en las emergencias con hemorragias subaracnoideas, despiertos, orientados, con mucho dolor, ¿no? Y con lesiones de hemorragia subaracnoidea tipo Fisher 3, por ejemplo, ¿no? O Fisher 2. Entonces,
son pacientes a los que tenemos que inducirles sedación, tenemos que darles analgesia, pero obviamente no a un punto de deprimirles el estado neurológico. Acá viene el gran problema de toda la literatura y de nuestra experiencia en el manejo del paciente neurocrítico y la sedación. Y es que se teme mucho porque todo paciente a quien se le seda está afectado a su estado neurológico. Y lamentablemente los neurólogos o los neurocirujanos y nosotros mismos no podemos evaluar de manera adecuada el estado neurológico en un paciente sedado. Y tampoco podemos valorar si el paciente se está deteriorando, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es mantenerlo en un punto intermedio de acuerdo a la patología. Obviamente, si tenemos un paciente con una hemorragia bastante severa, con compromiso de los ventrículos, con estado en coma profundo, tenemos que inducirle desde el principio la sedación. Lo que debemos buscar con la sedación y la analgesia en los pacientes es realmente esto, ¿no? Darle poca sedación, ¿no? Y controlar de la manera mejor posible el dolor que pueda tener. Y en los pacientes el dolor puede ser variado, ¿no? De acuerdo a su tolerancia. Esta es la última actualización de la guía del stroke que habla sobre hemorragia intracerebral, ¿no? Esta es una transcripción de lo que mencionan, ¿no? Se logra la sedación y la analgesia del paciente se logra con propofol, etomidato o midazolam por vía intravenosa para la sedación y morfina o alfentanilo para la analgesia y el efecto antitusivo. Año 2007. Esta guía se actualiza en el año 2015. No hay ninguna indicación sobre la sedación y analgesia en el paciente con hemorragia intracerebral, ¿no? Ponen analgesia, ponen dolor, ponen sedación. Solo hay un párrafo pequeño donde dice al paciente se le tiene que controlar el dolor y se le tiene que sedar si es que tiene ansiedad o si el paciente amerita, nada más. No te mencionan ni siquiera los medicamentos con los que puedes lograr. A partir de esto, en los siguientes años, se han hecho muchos estudios justamente con estos mismos medicamentos, ¿no? Con el propofol, con el etomidato, con el midazolam, y el manejo del dolor con la morfina, con el fentanilo y sus derivados. La analgesia es importantísimo en todo paciente neurocrítico. ¿Por qué? Porque se ha visto que en las áreas críticas, ¿no?, los pacientes van a presentar dolores moderados o intensos en más de la mitad. Más del 50% de los pacientes que ingresan a un área crítica tienen dolor moderado a severo, que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente llega y desde el principio los intubamos, ¿no? O por el mismo estado de conciencia del paciente. Este dolor va a aumentar incluso aún más con los procedimientos que va a hacer enfermería, ¿no? El enfermero agarra y empieza a succionar al paciente las secreciones, ¿no? Los moviliza de un lado para otro, ¿no? Por ahí de repente es un politraumatizado con lesión cerebral y se le coloca un tubo de drenaje torácico, ¿no? Se le coloca una línea central, se le coloca un catéter venoso central, hace neumotórax el paciente. Todo esto condiciona a mayor dolor, ¿no? Y muchas veces no manejamos esto. ¿Por qué? Porque de repente al paciente le pusimos, su midazolam. El midazolam está pasando en infusión. ¿Y qué es lo que dicen? El paciente se está moviendo. Auméntale el midazolam, ¿no? Y le aumentamos la infusión de midazolam, mientras que el paciente está sin fentanilo o sin otro analgésico. ¿Y por qué se produce dolor en los pacientes neurocríticos? Principalmente por irritación meningia. Hay muchos de los pacientes que vienen, independientemente del cuadro que tenga, ¿no? Si es una hemorragia netamente subaracnoidea, si es una intraparenquimal, si es un subdural o es un epidural, la mayoría van a tener irritación meningia y eso condiciona dolor, ¿no? Y el otro es que hay una sensibilización a nivel del dolor mediada por unos neuromoduladores a nivel central, ¿no? Pueden ver que los pacientes con hemorragias subaracnoideas van a tener bastante dolor, y dolor incluso incapacitante. Es en ellos en quienes tenemos que manejar mucho más el dolor. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen hemorragias subaracnoideas son principalmente aquellos
bueno, la mayoría de pacientes que vemos son pacientes que no tienen un compromiso del estado neurológico, ¿no? Y son quienes se tornan más ansiosos, que incluso pueden posteriormente desarrollar un estrés postraumático. ¿Y cómo manejar el dolor? ¿No? Ya estamos, bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Como se ve ahí, si el paciente está intubado o no está intubado. Si no está intubado es fácil preguntarle, señor, ¿tiene dolor? Sí, de 0 a 10, ¿cuánto le duele? 9. Ah, le ponemos entonces un medicamento y con eso disminuye, ¿no? Ahora, ¿cuánto dolor tiene? Ah, tengo 3. Ah, perfecto, hemos disminuido el dolor. Pero si el paciente está intubado, ¿qué hacemos? Ya estamos ahora en la era de nuestros celulares, de las aplicaciones, ¿no? Tenemos el MD-Calc, que tiene todos los scores que podamos utilizar para la emergencia, para cuidados críticos, para neurología, para cardiología. Hagamos uso de lo que tenemos a la mano siempre. Hay un score validado, un score que salió en el año 2001, validado incluso en el 2010, para evaluación del dolor en el paciente, ¿no? Una escala ambiental de dolor, que mide básicamente 3 variables. La expresión facial del paciente, ¿no? Desde un paciente con la cara completamente tranquila, como si nada le pasara, dormido, hasta un paciente que está con los ojos haciendo gestos de dolor, que tiene los senos fruncidos, que aprieta fuertemente los ojos, hasta que incluso hace gesto de dolor, a pesar de que tiene el tubo, ¿no? El otro son los movimientos de las extremidades superiores, también se evalúa eso y les dan un puntaje. Si el paciente tiene los brazos, las extremidades superiores, los brazos relajados, si las está flexionando, si tiene flexión de los brazos y flexión de las manos, ¿no? Cada uno le va sumando un puntaje. Y si el paciente está acoplado o no al ventilador mecánico, ¿no? Se evalúa básicamente esos 3. A partir de 6 puntos, ¿no? Cuando hacemos este score, quiere decir que el paciente tiene dolor moderado, ¿no? Y es una manera bastante práctica para poder evaluar el dolor en el paciente intubado. Y lo podemos encontrar acá, en esta aplicación que todos lo podemos tener en el celular, ¿no? Que está a la mano de todos. Realmente hay pocos estudios que describan qué tipo de medicamentos se utilizan en los pacientes neurocríticos y no hay algo estipulado, no hay una guía que te diga, ya, a estos pacientes les damos opioides, a estos pacientes le damos AINES o a estos pacientes les damos paracetamol, ¿no? Hay un estudio en el año 2016 que evaluó 3 centros, un centro en Canadá, un centro en Estados Unidos y un centro en Australia. Y estos son los principales resultados que se obtuvo, ¿no? En los pacientes con hemorragia subaracnoidea, la mayoría inicia con opioides el tratamiento, ¿no? Si no revierte con los opioides, recién utilizan el acetaminofén, ¿no? Y posteriormente, como terapia tercera línea, utilizan la pregabalina. En el paciente con hemorragia cerebral, lo mismo sucede, opioides, acetaminofén y pregabalina. En los pacientes con trauma cerebral, utilizan también los opioides, el acetaminofén y el ibuprofeno. Como pueden ver, a la cabeza, dentro del tratamiento, están los opioides. Bueno, cabe mencionar, antes de pasar a los opioides, cabe mencionar que el acetaminofén es un muy buen analgésico, ¿no? En Canadá lo están utilizando muchísimo para el manejo del dolor en el paciente neurocrítico, desde el ingreso, con dosis de paracetamol de 1 gramo cada 4 a 6 horas, ¿no? Desde el ingreso del paciente. El único inconveniente que tienen es que puede producir en algunos pacientes algún tipo de daño hepático. Había muchos estudios, y no sé si ustedes han leído algunos, que ya se está hablando del acetaminofén, están comparando el acetaminofén endovenoso con el vía oral. Es más, el mes pasado, si no me equivoco, salió un estudio bastante grande, con 14.000 pacientes, donde comparaban uno y otro, y al final concluyeron que el acetaminofén vía oral es igual al acetaminofén endovenoso, ¿no? La diferencia está en que el endovenoso cuesta muchísimo, ¿no? Creo que cuesta, acá en el mercado cuesta como 50 soles, mientras que el paracetamol vía oral cuesta menos de 10 céntimos, ¿no? Pero los primeros estudios todavía están en torno al paciente con trauma menor,
no con trauma mayor o no con lesiones cerebrales bastante importantes, en los que comparan esto del vía oral con el endovenoso. Los opioides. Los opioides son unos buenos analgésicos, pero el principal inconveniente es que estos van a producir cambios fisiológicos en el paciente que pueden ser confundidos con deterioro clínico. En estos pacientes se produce sedación. La sedación puede condicionar algún grado de obstrucción de la vía aérea, por lo tanto hipoxia y por lo tanto hipercapnia, ¿no? Lo mismo pasa cuando el paciente tiene con los opioides, con la dosis de opioides que producen depresión respiratoria. Hacen hipoxia y hacen hipercapnia. La hipoxia es fácil de manejarlo, le ponemos una máscara, le ponemos una cánula orofaringia y revierte la hipoxia. El problema es cuando el paciente empieza a hacer hipercapnia, empieza a retener CO2. Sabemos que el CO2 a nivel central produce vasodilatación, por lo tanto va a afectar algo que nosotros estamos tratando de mejorar, que es la presión intracerebral, ¿no? Mayor flujo cerebral, mayor presión intracerebral. Entonces por ahí vienen los principales inconvenientes. ¿Y cuál dar? ¿Qué opioide dar? ¿Dar el fentanilo o dar la morfina? Hay estudios desde incluso el año 85 que comparan ambos. ¿Cuál tiene mejor perfil hemodinámico? ¿El fentanilo o la morfina? Independientemente del efecto que pueda tener, ¿no? En este gráfico es bastante evidente. La morfina tiene mucho menos poder que el fentanilo, ¿no? El gran problema no radica en la potencia analgésica, el gran problema radica en el compromiso hemodinámico. La morfina es un opioide que puede generar mayor liberación de histamina, y cuando hay liberación de histamina el paciente hace hipotensión, que es algo que no nos gusta en estos pacientes porque obviamente a mayor hipotensión, menos sangre en el cerebro produce isquemia en el cerebro que ya está lesionado, ¿no? Entonces por eso se evita la morfina. Van a ver, y también he visto muchas veces que hay quienes indican morfina, no es lo recomendado, ¿no? El fentanilo es un muy buen analgésico, ¿no? Sobre todo porque no solo tiene un poder analgésico, también tiene un poder sedante, ¿no? Entonces en esos pacientes en los que quieres poner una sedación baja, le puedes iniciar solo fentanilo. ¿A qué dosis? 25 a 200 microgramos por hora, ¿no? Más o menos 2.5 a 20 centímetros cúbicos por hora en infusiones de las que clásicamente conocemos, ¿no? De 1000 microgramos en 100 mililitros. Pero ¿cuál tenemos que elegir si tuviéramos todo? Es el remifentanilo. El remifentanilo ha demostrado que tiene menos efectos sobre la depresión del sistema nervioso central, ¿no? Se necesita menos dosis, ¿no? El inicio del medicamento es mucho más rápido, ¿no? La duración es incluso mucho más corta. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces viene el neurocirujano y nos dice, oye, ¿sabes qué? Suspende la infusión del fentanilo, suspende la infusión del sedante para poder evaluar el estado de coma, no, perdón, el estado de el Glasgow, ¿no? Para poder evaluar el estado de conciencia y determinar según eso si hago algo o no por el paciente. Y eso es lo que escuchamos a cada rato en la emergencia, ¿no? El paciente llega, no, pero tu paciente está en Glasgow 4. Apaga la sedación y a ver si aumenta el Glasgow y decidimos operarlo, ¿no? A cada rato vivimos eso los que trabajamos acá en la emergencia. Entonces, pero el gran inconveniente del remifentanilo es que todavía es un medicamento bastante caro. No se tiene acceso en todas las emergencias. Acá en el Hospital Ravalletti no lo tenemos. Y la sedación. La sedación también es temida en el paciente neurocrítico, por este mismo efecto que ando repitiendo desde hace bastante tiempo, ¿no? La hipotensión que pueda condicionar y los efectos neurológicos que van a alterar el examen neurológico en este paciente. ¿Qué es lo que se busca? Amnesia, hipnosis y también analgesia en estos pacientes, ¿no? Vamos a utilizar los sedantes en dos momentos. El primer momento en el que inicialmente nos enfrentamos al paciente, ese momento en el que tenemos que colocarle una vía aérea definitiva al paciente, ¿no? Y el segundo momento en el que tenemos que darle una dosis de mantenimiento. He copiado acá y he querido copiar un pequeño párrafo
que lo publicó Alan Mix, que es un emergenciólogo chileno, lo publicó en su Twitter, y es algo cierto, ¿no? No toda la gente anda haciendo huelgas de hambre. Nosotros en la emergencia nos enfrentamos a todos los pacientes con el estómago lleno. Por lo tanto, tenemos que manejar de manera adecuada la secuencia de intubación rápida y la secuencia de intubación retardada. No es posible que nosotros intubemos a los pacientes despiertos, tosiendo, luchando, ¿no? Para eso tenemos que aprender a sedar bien a los pacientes, ¿no? En la secuencia de intubación rápida, que no es el tema propiamente de esta exposición, pero sabemos que podemos utilizar el propofol, el midazolam e incluso la ketamina, ¿no? Como parte de la sedación. En la secuencia de intubación retardada entra a tallar la ketamina, ¿no? Este medicamento que en los últimos años ha sido observado porque aparentemente aumentaba la presión intracerebral de los pacientes con trauma o con lesión neurológica, ¿no? Ya en los últimos 2 años han salido varios estudios que indican que la ketamina no afecta o no produce aumento de la presión intracerebral en el paciente. ¿Quiénes de acá han escuchado o saben a qué se refiere la secuencia de intubación retardada? Levanten la mano sin miedo. ¿Quiénes conocen? ¿No saben? No, para explicarlo, ¿no? La secuencia de intubación rápida es lo que clásicamente hacemos. Llega el paciente, preparamos todo, preoxigenamos, ¿no? Decidimos premedicar, sedamos al paciente, colocamos el tubo endotraqueal y al final todos los cuidados post-intubación que podamos dar. Pero ¿qué pasa si el paciente está agitado al ingreso? ¿No? Como muchos pacientes neurocríticos entran a la emergencia, ¿no? Paciente agitado. ¿Qué hacemos? Le damos una dosis inicial de ketamina antes de premedicarlo y antes de inducirle la sedación. Esa es la secuencia de intubación retardada. Utilizar ketamina antes de estos medicamentos, ¿no? Bueno, y también parte de esto es evitar que el paciente esté agitado y evitar que el paciente esté tosiendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido en la emergencia el paciente que le metemos un tubo, que lo estamos intubando y empieza a toser, y a toser, y empieza a toser, y a toser, y a toser? ¿Y qué es lo que se hace? Auméntale la sedación. No todo es sedación, porque tenemos medicamentos como la lidocaína, como el mismo fentanilo del que hablaba, que pueden inhibir el reflejo tusígeno. ¿Cómo evaluar la sedación de un paciente? Tenemos muchas, ¿no? Desde este estudio que salió en el 74, ¿no? La clásica escala de Ramsay, ¿no? La que salió en el 2001, la de RAS, la escala de Richmond, ¿no? La que salió en el 2003, la escala ATIS o ATISE. Pero lo real y lo que más utilizamos en las emergencias es la escala de RAS. Esa escala que nos da 4 valores positivos y 5 valores negativos. Lo ideal es siempre tener al paciente entre -1 y -4. El paciente con -1 apenas que esté dormido y que cuando nosotros lo llamemos pueda despertar. Hasta los pacientes que no responden a la voz, pero que abren los ojos a la estimulación física. Pero ¿qué es lo que pasa en la mayoría de nuestras emergencias? Los metemos a los pacientes en RAS -5, sedación muy profunda. El paciente no lo despierta nada, ¿no? Le provocan dolor, le hablan fuerte, hasta le meten con la aguja y el paciente nada, no hace ningún gesto. Ya he demostrado que cuando más tiempo nosotros tengamos a los pacientes en RAS -5, el paciente tiene más efectos deleterios, como los que les mencionaba al principio, ¿no? Mayor tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos, mayor tiempo de estancia hospitalaria, neumonías asociadas al ventilador, entre otros. Uno de los medicamentos más estudiados para la sedación de los pacientes ha sido el propofol, ¿no? Desde incluso los primeros años del 2000. El propofol es una solución emulsificada, una solución que tiene lípidos, y esto le da el poder de pasar rápido la barrera hematoencefálica.
y eso hace que su tiempo de inicio de la sedación sea entre 30 y 45 segundos y que también el efecto pueda durar poco, entre 3 a 10 minutos. Es importantísimo porque ya ha demostrado que reduce el consumo de oxígeno, ¿no? Y como mencionan en la imagen, disminuye el metabolismo cerebral. Pero hay que tener en cuenta algunas situaciones, ¿no? Este medicamento también ha demostrado disminuir deprimir a nivel cardiovascular y deprimir al paciente a nivel respiratorio. A nivel cardiovascular, sobre todo en los ancianos mayores de 75 años y en los pacientes que están hipovolémicos. Y bueno, el clásico síndrome de infusión de propofol, que está asociado sobre todo a los pacientes en quienes se les da dosis altas de mayores de 80 miligramos, por ejemplo, 80 microgramos por kilo por hora, o incluso a los pacientes a los que se les administra dosis altas en tiempos mayores a 72 horas. ¿Qué es lo que hacemos en las emergencias, ¿no? Nosotros en la unidad de shock trauma lo que hacemos es al paciente neurocrítico que va a entrar a sala de operaciones, que va a tener una sedación corta dentro de la emergencia, les iniciamos propofol, ¿no? Pero aquel paciente que va a necesitar un mayor tiempo de sedación, paciente sin criterios quirúrgicos, ¿no? Tipo por ejemplo hemorragia de ganglios basales, ¿no? que es muy poco probable que vayan a entrar a sala de operaciones a menos que haya un resangrado o un aumento de la presión intracraneal. En ellos les iniciamos desde el principio del midazolam en dosis de infusión, ¿no? Justamente para evitar este síndrome de infusión de propofol, que es un síndrome que va a provocar hipertrigliceridemia, acidosis metabólica, va a producir falla renal, rhabdomiólisis, entre otros, ¿no? Y bueno, acá entra a tallar ya el clásico midazolam y la dexmetomidina. Dos cosas hay que tener en consideración sobre el midazolam. El primero, que puede producir hipotensión, sobre todo en el anciano, y es por eso que las dosis que se recomiendan son de 20 a 100 microgramos por kilo por hora en el paciente adulto mayor de 55 años, y la dosis del 50% de esta en el paciente esta dosis, la que se menciona acá, de 20 a 100 microgramos por kilo por hora en el paciente que tiene menos de 55 años. En el que tiene más de 55 años hay que reducir la dosis al 50%. Y la desmetomidina. La desmetomidina es un nuevo beta 2 agonista de receptores a nivel central, ¿no? Este ha demostrado tener un efecto de sedación y un efecto analgésico bastante muy bien logrado, que se puede ver en el paciente neurocrítico, sobre todo por los tiempos cortos que tiene para iniciar la sedación y también por la poca duración, que es lo que buscamos en todo momento, ¿no? El gran inconveniente es que este medicamento ya en los últimos años, a medida que se está utilizando cada vez más, ha demostrado que produce bradicardia y que produce también hipotensión en los pacientes, ¿no? Se ha comparado la dosis de propofol con la dosis de dexmetomidina. Hace 2 meses de este año, 2018, salió un estudio que comparan ambos en el paciente neurocrítico, y la desmetomidina no ha demostrado mejoría en el paciente. Todavía tenemos el soporte del propofol, que es un buen sedante, pero con el inconveniente, no quería dejar pasar esto, que es una solución emulsificada, es una solución lipídica que puede condicionar a que crezcan bacterias en la solución, ¿no? Es como que un caldo de cultivo. Entonces, la idea es que sea lo más estéril posible la administración. Hay algunas instituciones dentro de de acá de Lima, ¿no? Sobre todo las clínicas particulares, que tienen autoinyectores, ¿no? Un sistema especial que hace de que no haya contacto entre el medicamento y el medio ambiente, con la finalidad de evitar la contaminación. Lastimosamente no en todos los lugares tenemos, ¿no? Acá en el hospital tenemos en ampollas, ¿no? Y en estos frascos, ¿no? Ambas se tienen que ser abiertas, ambas se exponen al ambiente y por lo tanto siempre tienen riesgo. El otro problema de la infusión del propofol es que se ha visto que hay quienes diluyen el propofol, ¿no? Y se puede diluir el propofol, pero el propofol no debe ser diluido en cloruro de sodio, debe ser diluido en dextrosa al 5%, ¿no?
en los casos en los que sean estrictamente necesarios, ¿no? ¿Y qué casos son estrictamente necesarios diluirlos? El propofol se asocia a bastante dolor a nivel de la inyección de la vía periférica, ¿no? Hay quienes incluso recomiendan que se les debería administrar lidocaína, un centímetro cúbico, antes de la administración del propofol, con la finalidad de disminuir el dolor a nivel de las venas periféricas, ¿no? Lo cierto es que la recomendación absoluta es que, la recomendación general que se tiene es que el propofol debería administrarse por vía central para evitar este efecto. ¿Y qué dice la guía clínica sobre el paciente a quien resucitamos y que también tiene hipoxia y lesión cerebral, ¿no? Paciente en coma o disfunción respiratoria, la sedación y la analgesia intermitente o continua se puede utilizar para lograr objetivos específicos. Esta es de la guía del 2015, la sección 8 de los cuidados post-paro. A los pacientes a quienes reanimamos, muchos pacientes quedan en un coma profundo, pero hay muchos pacientes que no quedan en coma profundo, que a los 10 minutos de resucitación empiezan a moverse, empiezan a toser y empiezan a luchar con el ventilador. Entonces, en estos pacientes lo que tenemos que hacer es darles sedación, ¿no? No lo dejemos. Lastimosamente he visto muchísimos casos en los que no se les inicia sedación al paciente por resucitado. Nosotros no queremos administrarles o sedarlos a estos pacientes para que se duerman. Esa no es nuestra idea, ¿no? Nuestra idea era lo que les mencionaba al principio, reducir el consumo de oxígeno cerebral, ¿no? Y con eso prevenir lesiones secundarias. Creo que los pacientes que son resucitados deberían de tener sedación hasta por lo menos las 72 horas que recomienda la guía para evaluar el estado neurológico del paciente. No esperemos a que el paciente esté luchando con el ventilador, esté taquicárdico, esté haciendo gestos de dolor para recién iniciarle la sedación. Dejemos que el paciente descanse. Después de todo el estrés que tiene de una resucitación, después de todas las compresiones torácicas que les hacemos, la injuria que provocamos, ¿no? Lo menos que podemos ponerle es al paciente descansar por lo menos un momento más, aliviarle el dolor, reducirle el metabolismo de oxígeno a nivel cerebral para tener un mejor resultado neurológico. Finalmente, ya no quiero cansarle más, esta imagen salió el día de ayer en el diario Gestión, ¿no? No soy fujimorista, pero no hagamos esto, ¿no? No tengamos pacientes con lesión cerebral, despiertos, con la boca tapada y con los brazos inmovilizados o sujetados, ¿no? No hagamos esto. Mejor cedemos al paciente y démosle un buen analgésico para que de esa manera podamos tener mejor resultado neurológico, ¿no? Y menos discapacidad en estos pacientes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a la comisión organizadora, gracias por su presencia. Sé que deben estar cansados después de todo el día. Bueno, gracias.